quiero leerte este versículo que es prácticamente en el que vamos a estar hondando todo lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Y ese es el Salmo 139, versos del 1 al 2. Si tienes tu Biblia física contigo, estoy viendo un par de personas que tienen su Biblia física. Ahí tenemos a Chanelita. Muy bien, Chanel. Bueno, también entiendo de que como el auditor está un poquito oscuro, a veces es un poquito difícil leerla, pero si la tienes digital en tu teléfono, es gratuita, no vale nada. Descárguela. Borra un par de aplicaciones así que yo no sé si tienen ni juegos, así que Genshin Impact y eso no sirve de nada. Por eso. O el de edición de fotos, dizque para verse uno más flaquito y cosas. Borra eso, oye, ¿a quién queremos engañar? Así que, no, mentira. Ey, me desperté medio bully esta mañana. Sorry. Voy a bajarle 2. Entonces, descargue su app de la Biblia, ya sabe. Bueno, Salmo 139, versos del 1 al 2 dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Como ya sabrás, la serie que vamos a estar viendo durante estas semanas, hoy ya vamos por la parte 2, la hemos titulado Todas mis emociones. Todas mis emociones. Y vamos a estar hablando de eso, acerca de las emociones. Solamente para darte un recap, así un resumen rapidito de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si es primera vez que estás aquí con nosotros, si es primera vez que te conectas a estas series, ya sabes, están ahí en YouTube la semana pasada. La puedes volver a ver y volver a revivir la experiencia, pero aquí te comparto rápido. ¿Qué son las emociones? Habíamos visto esto la semana pasada. Las emociones son aquel estado transitorio pero intenso que se produce debido a una situación o estímulo del contexto que modifica el equilibrio psicológico del individuo. En otras palabras, emociones son estados o periodos intensos en el cual tu equilibrio psicológico es alterado. Y para ponértelo mucho más sencillo, emociones son transitorias, son momentos, emociones. Mientras que también vimos que estados de ánimo es algo diferente. Estados de ánimo son constantes. No es lo mismo tristeza que depresión. No es lo mismo problemas con la ira que estar enojado. No es lo mismo. Son diferentes cosas. Ahora, ¿es malo tener emociones? Por supuesto y claro que no. Eso lo respondimos ya la semana pasada. No es malo tener emociones. Dios nos creó con emociones. Sin embargo, somos más que nuestras emociones. Somos más que solamente nuestras emociones. Vimos que la palabra de Dios nos enseña que estamos compuestos de un cuerpo en el cual habita un alma que tiene espíritu también. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Y emociones no es que sean buenas o malas. Emociones en sí no tienen un carácter moral, mas las acciones que tomamos en base a nuestras emociones son las que tienen un carácter moral. O sea, no es malo enojarte por algo. Lo que está mal es de qué manera actúas en base a ese enojo. ¿Qué es lo que haces al sentir ese enojo? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, emociones son un regalo de Dios. Son en la manera como Dios creó el corazón humano. El alma humana tiene depositado eso. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que empezamos a responder la semana pasada. Y ese fue como que el enganche para que todo el mundo viniera hoy. Si no estás aquí sentado, sorry, te lo perdiste en vivo y en directo. Si estás ahí en YouTube, chévere, buenísimo, te esperamos la otra semana. Pero ya sabes, ¿por qué digo que emociones son un regalo de Dios? Porque aquel regalo fue algo que también Dios experimentó. En este caso, Jesús experimentó. Jesús experimentó nuestras emociones. Jesús sabe qué es sentirse triste. Jesús sabe qué es sentirse enojado, qué es sentirse rechazado. Jesús sabe qué es sentirse
de todas esas maneras que en algún momento te has sentido. Pero hay algo curioso que nos dice Hebreos 4:15. Eso también lo vimos la semana pasada. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las vivió. Estamos ligados con Jesús a través de esto. Y dice también, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y esta es la parte importante. Y si esto no existiese salvación. Aunque sin pecado. Partimos desde ese hecho que a pesar de que Jesús sintió todas las emociones que tú y yo sentimos, Él no pecó. Por eso es que su sacrificio es justo. Por eso es que a través de Él tenemos perdón de pecado. Porque si Él hubiera sido una persona igual que tú y que yo, su sacrificio no fuese válido. Jesús no pecó. Pero rescatamos el hecho de que Él sintió cada emoción. Él sintió cada emoción que tú has podido sentir a lo largo de tu vida. Y eso es lo que nos hace, lo que lo hace nuestro sumo sacerdote. Bueno, como les decía, Jesús sintió cada emoción y durante las siguientes semanas vamos a ir viendo diversas emociones, las cuales en algún punto de la historia podemos conectarnos con el contexto y la historia de Jesús. Y la emoción que vamos a estar viendo el día de hoy es la tristeza. Hoy vamos a ver acerca de la tristeza. Por eso que me vestí todo de negro, así para que vienen y que emo. Mentira. La tristeza. ¿Qué es la tristeza? Vamos a definir primero qué es la tristeza. Es una emoción producida por sucesos desfavorables que suelen manifestarse en pesimismo e insatisfacción. Eso es lo que es en sí, según un diccionario de psicología, lo que es la tristeza. Es una emoción producida por sucesos desfavorables que suele manifestarse en pesimismo e insatisfacción. Lo otro de tristeza es que es una emoción humana básica y universal. En cualquier cultura se entiende que tristeza es tristeza. No es algo que se interprete de diferentes maneras. Eso también lo vimos la semana pasada, que a veces hay emociones que son universales, otras no. Otras en otras culturas se interpretan de otra manera, pero tristeza es tristeza de aquí a la China. Así que es universal. Y es curioso porque tristeza también es una emoción que tiene una manifestación fisiológica. Porque comúnmente tristeza viene acompañada de llanto. Tristeza es tiene manifestación psicológica, fisiológica. Por eso pudiéramos pensar a lo mejor que es universal. Porque cuando alguien está triste, llora. Es algo que se desencadena por diseño. Ahora te tengo un par de curiosidades acerca de la tristeza. La tristeza es un mecanismo emocional para aumentar la empatía y la conexión social. ¿A qué voy con esto? Cuando alguien se sienta contigo y te comparte su tristeza, aquello que le dolió, aquello que le afectó, de una vez se crea cierto vínculo con la persona, se crea cierta conexión social, se fortalecen los lazos de conexión. Y por eso también existe la iglesia. Hay este versículo que dice que riamos con los que ríen, lloremos con los que lloran. Es importante el congregarse, el estar en comunidad, en iglesia. A mí a veces me causa gracia cuando de repente es que, no, pero yo tengo mi relación con Dios y yo paso mi tiempo con Dios. Y iglesia no es tan necesario. Mira que hasta la psicología, hasta la ciencia nos dice que es importante el compartir la vida con otros para crear esa empatía y esa conexión social. Seguimos. Otra curiosidad. En algunas culturas, el ser abierto con la tristeza es en mayor o en menor medida aceptado. Hay algunas culturas en las cuales
¿Manifestar tristeza está bien o está mal visto? En algunas culturas asiáticas está de repente mal visto el ser abierto con aquello que te está lastimando, que te está doliendo. Hay países como por ejemplo Japón, que tiene un rate de suicidios altísimo, porque es una cultura en la cual tristeza, el compartir tristeza y el decirle a los demás, oye, esto me dolió, lo que hiciste, está mal visto. Por eso es importante que seamos abiertos y transparentes con aquello que produce tristeza. Ahora, también hay algo muy curioso y es algo que me encantó. Y tiene que ver con lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Otro dato curioso de la tristeza es que la tristeza tiene una función adaptativa. La tristeza no está allí porque sí. Tiene una función, o sea, tiene un diseño. Por algo Dios diseñó esa emoción. Tiene una función adaptativa. Esta emoción nos ayuda a reflexionar sobre nuestra experiencia, aprender de ellas y tomar decisiones para evitar situaciones similares en el futuro. Tristeza cumple una función. No solamente de sentirte triste, tiene una función reflexiva. Que analicemos aquello que nos hizo daño y no volver atrás. En otras palabras, ¿cómo es la frase esa que dicen a veces que, amiga, date cuenta? Bueno, ya sabes, si te hizo daño, ahí no es. Mira, hay una frase que me encanta y es de este genio literario, uno de mis autores favoritos. Y es esta frase que dice, no llores porque terminó, sonríe porque ocurrió. Ese es de Dr. Seuss. No llores porque terminó, sonríe porque ocurrió. Tristeza a veces es importante en nuestra vida. A veces no es algo que deberíamos pensar en evitar, sino que en permitir que Dios trabaje a través de aquello. ¿Ok? Emociones no son malas. La tristeza no es mala. Y como ves, hasta este momento es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Y hoy veremos cómo tristeza es algo que que no solamente lo experimenta el ser humano, no solo lo experimenta el hombre, sino que también lo experimenta el Hijo del Hombre, Jesús. Así que vamos a estar viendo este tema la mañana de hoy. Quiero compartirte una historia rapidito. Y es la historia de Samuel y Saúl. Voy a darte un poquito de contexto y vamos a ir viendo esto poco a poco. Contexto, ¿quién es Samuel? Samuel es uno de los profetas de Israel. Fue también el último, de manera cronológica, el último que cumplió función de juez de Israel, el profeta Samuel. Ahora, ¿quiénes son los jueces? A veces vemos ese término, sabemos que hay un libro en la Biblia que es Jueces, pero voy a explicarte fácil qué son los jueces. El pueblo de Israel al salir de Egipto vaga 40 años en el desierto y cuando por fin llegan a la tierra prometida y entran a la tierra prometida a Canaán, Dios dice lo siguiente, en resumen, Dios dice así, Dios dice: ustedes serán una nación diferente porque yo seré su rey y su Dios. O sea, ellos no iban a tener un rey humano, su rey iba a ser Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, como sé también de que a veces son un poquito metepata, vamos a colocar líderes que van a mantener este sancocho organizado. Y en ese caso, se levantan jueces que eran, digamos, como líderes. Algunos fueron militares, otros en el caso de Samuel eran profetas. Así que el Señor iba a levantar jueces en medio de la nación para que mantuviesen cierto orden. Dios iba a ser el rey de Israel y iba a tener a estos jueces para que le recordaran a la nación: hey, por este camino tenemos que seguir, este es el camino del Señor. El primero de estos jueces fue Otoniel. Otoniel, el periodo en el que ejerció siendo juez de Israel fue desde el 1349 hasta el 1309 a.C.
Luego de ahí vinieron 14 jueces y algunos se solapan, algunos están sucediendo al mismo tiempo. Pero el último que ejerció como juez de Israel es el profeta Samuel, que su ejercicio como juez fue desde el 1084 hasta el 1048 antes de Cristo. Alguna vez una persona me dijeron, oye, pero si mencionaste un número más chiquito y uno más grande antes, es porque el tiempo va al revés cuando nos referimos a antes de Cristo. Antes de Cristo venimos restando años, después de Cristo venimos sumando años. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Ahora, había un problema en medio de la gestión de Samuel. Es que Samuel ya estaba bastante mayor. Samuel tenía a sus 2 hijos, los cuales iban a ser sucesores de él. Pero ¿qué es lo que sucede? A los muchachos les gustaba un poco el chen chen y otras cosas, y no eran el mejor ejemplo, ni tampoco eran aquellas personas en las que se podía confiar para ser sucesores de su papá, sucesores de Samuel. ¿Y qué pasa con todo esto? Ya el pueblo de Israel venía con una cantaleta delante de Samuel, que ellos querían tener un rey como las demás naciones. Ellos veían las naciones vecinas que todas tenían un rey en persona, o sea, una persona de carne y hueso como rey. Ellos ya no querían de que su rey fuese algo que no podían ver, que no podían interactuar con él. Ellos querían tener un rey como las demás naciones. Así que le insistieron a Samuel acerca de eso. Entonces, Samuel, ¿qué sucede? Se entristece bastante con esto. Samuel pensó hasta cierto punto, bueno, me están rechazando a mí. Pero Dios habla a Samuel y le dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Samuel recibe este mensaje de parte de Dios. Y a todo esto, con contar con luz verde de parte de Dios, de nombrar a un rey, Samuel advierte al pueblo de Israel los peligros que era tener un rey como las otras naciones. Les decía, se van a enseñorear de ustedes, los van a colocar un yugo, o sea, van a hacer toda clase de estragos. ¿Por qué no quieren que sea el Dios nuestro rey? Entonces entra en escena Saúl. Vamos a ver a Saúl como el Manhat. ¿Por qué? La Biblia nos describe que era alguien de que su familia tenía muchísimas posesiones, era alto, fornido, guapetón. O sea, era un Manhat, pues, Saúl. Y entonces Samuel recibe de parte de Dios de que, bueno, este es el que tienes que ungir. Lo unge y ¡boom! Rey nuevo para Israel. Comienza el mandato de Saúl. Todo lindo al comienzo, todo maravilloso, pero muy pronto las cosas terminan saliendo a relucir y Saúl termina metiendo la pata, y de una manera bien grave, porque termina cumpliendo funciones que no debía hacer. Inmediatamente cuando eso ocurre, Dios lo remueve del cargo, quita su unción de la vida de Saúl. Y sucede lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 34 al 35, dice: Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Quiero darte un dato curioso, porque tanto era el destrozo del corazón de Samuel ante lo que había sucedido, ante el hecho de que Israel se queda sin rey, que
Estas dos ciudades que te acabo de mencionar, ¿sabes cuánto tenían de diferencia entre ellas? Solamente 16 kilómetros. Estaban cerquita, 16 kilómetros no son nada. Y aún así, estando cerquita, no se volvieron a ver. Samuel ciertamente tenía mucha tristeza en su corazón. Hay varias razones por las cuales situaciones de la vida permiten que tristeza se apodere de nuestro corazón. Y lo podemos ver en el caso de Samuel. Tristeza es una emoción que, aunque parece sencilla, incluso puede terminar siendo bastante compleja si te pones a pensar. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en una sola cosa acerca de la tristeza. Y es algo que intuyo y confío que puede ser universal para todos los que estamos aquí. Lo más seguro lo habrás vivido en algún momento acerca de tristeza. Y es que tristeza llega cuando ponemos la esperanza en el lugar equivocado. Te lo vuelvo a repetir. Tristeza llega cuando ponemos la esperanza en el lugar equivocado. Por ejemplo, el caso de Samuel. Si te pones a examinar un poco esta historia, Samuel en su corazón debió haber pensado: Dios mío, invertí toda mi vida sirviendo a Dios. Toda mi vida sirviendo a Dios. Desde que nací, mi madre me dedicó a Él, me dedicó a Dios. Recuerden, si leemos un poco más atrás, el contexto de Samuel es que su mamá era estéril. Y en el momento que quedó embarazada, fue dedicado Samuel para el Señor. Y pasaron el tiempo, él sirviendo a Dios, incluso criando sus hijos. Y sus hijos no dieron la talla. No sirvieron. Y después de ahí, el pueblo de Israel insiste en que querían tener un rey. Samuel termina ungiendo a Saúl y también no termina funcionando la cosa. O sea, pareciera como que de todo iba de mal en peor. O sea, a donde estaba yo colocando mi esperanza de que esto iba a salir de cierta manera, termina saliendo mal. Y termina saliendo de mal en peor, metiendo la pata. Y me imagino al final de todo esto Samuel preguntándose: ¿qué será ahora de Israel? ¿Qué será ahora de Israel? Y él diciéndose a sí mismo: puse mi esperanza en quien Dios escogió. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez has puesto la esperanza en algo que ha fracasado? ¿Alguna vez has puesto la esperanza en un trabajo de que iba a salir y no salió? ¿Alguna vez pusiste la esperanza en un proyecto que invertiste tiempo, trasnocho, dinero, incluso de todo, y al final del día no salió? ¿Alguna vez invertiste tiempo en una carrera, en estudios, hasta tarde, quemándote el cerebro, intentando sacar adelante una carrera, y por X o Y cosa de repente no salió? Incluso alguna vez invertiste tiempo en una amistad durante mucho tiempo, sembrando, cultivando con esa persona, y por algo del destino que de repente ni te esperabas, no funcionó, fracaso. O incluso en el ámbito matrimonial, han intentado, ya sea seguir adelante con un proyecto, arrancar una familia, y no se ha dado. Hay tantas cosas. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? ¿Has puesto esperanza en algo
que ha terminado fracasando. Eso ciertamente trae tristeza a nuestro corazón. Mira, voy a ser muy breve en esto. No lo tenía planeado compartir hoy, pero si ustedes conocen un poco a su pastor, saben que mi superpoder es ser vulnerable. Y les cuento aquí rápido. Algunos sabrán de que esta no es la primera vez que existe Lighthouse. ¿Cómo así, pastor? Sí. Más adelante sí vamos a contar mucho más acerca de esto, porque aquí nos quedaríamos toda la tarde. Pero lo que te digo es que hace un par de años pasamos, mi esposa y yo, por un periodo muy triste de nuestra vida. Era la primera vez que arrancábamos con un grupo de amigos, un proyecto de iglesia en el que habíamos depositado todo nuestro corazón, nuestro tiempo, incluso nuestras finanzas. Y por temas que a veces suceden en la vida, se levantan situaciones que no nos esperábamos, porque uno jamás espera que haya conflicto con un amigo. Uno siempre espera de que un amigo sea transparente, sea fiel. Pero lamentablemente somos seres humanos y a veces cometemos errores. Y estas personas que terminan sucediendo, terminamos siendo removidos de la iglesia. Ya luego le cambiaron el nombre. Y te digo, yo no fue que me atendí después de eso, pero estoy 100% seguro que yo caí en un cuadro de depresión. Porque la tristeza fue tan intensa. Y eso lo vimos la semana pasada, que a veces emociones, si son muy constantes o muy intensas, pueden desencadenar en estado de ánimo. Y la tristeza fue tan intensa. Y aquí está presente mi esposa y bueno, Ruth, que estuvo con nosotros ese día que lo recogimos todo. ¿Te acuerdas, Ruth? Wow. Y ellas me vieron arrodillarme en el piso y llorar como un bebé cuando estábamos saliendo de aquel local. Yo te digo, fue solamente llegar a mi casa y yo no paraba de llorar. Y así fueron como 2 meses en los que solamente yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa: mi amor, me voy a dormir porque ya quiero que acabe este día. Y fue día tras día, tras día, tras día. Y solo era llorar y llorar y llorar. A veces tristeza viene cuando ponemos nuestras esperanzas en el lugar equivocado. Tristeza se apodera de nosotros cuando ponemos la esperanza en el lugar equivocado, como vemos el caso de Samuel. Yo me imagino a Samuel pensando: esto es un desastre. Israel rechaza a Dios como rey. Dios le da uno y termina fracasando. Yo me imagino en ese momento que ya Samuel pensó: ya fue todo. Seguramente volveremos a meter la pata con otro y con otro y con otro, y no hay manera ya de levantarse de esto. Y es lo peligroso a veces en tristeza, porque a veces tristeza se apodera de nuestro corazón cuando creemos que estamos en un hoyo demasiado oscuro como para que llegue la luz. Cuando a veces pensamos que ya el tanque se está quedando sin gasolina, que ya no tenemos opciones a la mano, que ya no hay manera de salir adelante. Tristeza se apodera del corazón. Incluso tristeza se apodera del corazón cuando creemos que estamos al final de nuestra historia. Cuando estamos ya en el capítulo final del libro, cuando ya no hay nada más por escribir. Tristeza se apodera de nuestro corazón. Y es ahí cuando Dios nos dice:
no estás al final de tu historia. No estás al final de tu historia. Lo que ves como el final de tu historia, Dios lo ve como un nuevo comienzo, como un nuevo capítulo. Es más, como un libro nuevo. Se cierra ya esa parte de tu vida y comienza algo nuevo. Sabes, Dios experimentó tristeza a través de Cristo Jesús. Y te digo, la conoce a la perfección. Sabe lo que es tristeza. Y nos deja algo en qué pensar a través de la siguiente historia que te quiero compartir. Porque Jesús también lloró como tú y yo. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. También lágrimas salieron de sus ojos. También sudor corrió por su frente. También sangró cuando se le cortó y se le golpeó. O sea, Jesús lloró también. Y lloró junto a personas que en su momento habían colocado su esperanza en el lugar equivocado. Y esta es la segunda historia que te quiero compartir esta mañana, y es la de Marta y María. Un contexto rapidito acerca de Marta y María. Jesús se encuentra con sus discípulos al otro lado del Jordán. Un día llega esta noticia a donde ellos estaban. Llegan unas mujeres con la siguiente noticia. Una noticia de parte de Marta y María. Y era la siguiente: que su hermano Lázaro estaba sumamente enfermo y que le quedaba muy poco tiempo. Era muy probable que durante las siguientes horas iba a morir. Y le pedían a Jesús: Jesús, ven pronto, porque tu amigo Lázaro está muy grave y está muy enfermo. Entonces Jesús recibe esta noticia. Jesús debía irse rápidamente a Betania, pero lo que termina haciendo Jesús es que se queda 2 días más. No se mueve. Qué mal amigo Jesús. Si a mí me dicen de que alguien está gravísimo, yo suelto todo y voy corriendo para allá. Pero Jesús sabía algo interesante acerca de esto. Lo vamos a ver más adelante, pero Jesús debía ir a Betania, donde se encontraba, para ver a su amigo, pero no lo hace. No lo hace enseguida, sino que se toma 2 días para entonces salir. Entonces llega Jesús finalmente a Betania después de 2 días de haber recibido esta noticia. Lo recibe Marta y María con lo siguiente. Marta es la primera que se encuentra. La recibe con las siguientes palabras. Y esto lo verás en Juan capítulo 11, versos 20 al 21. Dice: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice a Marta: tranquila Marta, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta, de una manera un poco, pudiéramos decir como cínica, porque lo más seguro estaba tan afectada por la muerte de su hermano que le dice: sí, o sea, claro, resucitará el día del Señor, el día que el día que Dios levante a todos de entre los muertos y que establezca su reino, claro, resucitará. Pero ahora está muerto ahí, atrás de la piedra. Ya murió. Tenía que estar aquí Jesús. Y se desarrolla a partir de eso una escena bastante dolorosa, en la que Jesús ve la tristeza y el llanto plasmado en todo el pueblo. Parece que Lázaro, Marta y María eran gente muy querida por el pueblo. Todo el mundo estaba triste por la muerte de Lázaro. Y en el momento de esa escena, cargada de tristeza, cargada de llanto, se acerca a donde Jesús María y le dice así. Juan 11:32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María están destrozadas. Todo el pueblo estaba destrozado. Todo el mundo estaba triste por esta historia, por este suceso.
todo apunta al único hecho de que solamente si Jesús hubiera estado presente, no hubiera sucedido. Jesús, ¿dónde estabas cuando esto me pasó? Jesús, ¿dónde estabas cuando me rompieron el corazón? Jesús, ¿dónde estabas cuando me traicionaron? Si hubieras estado, esto no hubiera sucedido. En Juan capítulo 11, verso 33 al 34, vemos lo siguiente: cuando Jesús la vio llorando, o sea, a María, y vio a la gente entera del pueblo lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y Jesús pregunta lo siguiente. Jesús dice: ¿dónde lo pusieron? A ver, dígame, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó a ellos. Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y lo llevan a donde lo colocaron. Lo ven ya colocado en el sepulcro. ¿Y saben algo curioso? En la Biblia podemos leer, esto no lo tenía aquí apuntado, pero gracias Espíritu Santo, siempre tirando la toalla. ¿Sabes qué? Cuando él se iba a acercar allá, le dice: Señor, ya tiene 4 días de muerto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando llega la noticia a donde Jesús, de que Lázaro estaba muy grave y podía morir, ya sabes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde pusiste aquellos sueños y esperanzas? ¿Dónde las colocaste? A veces pensamos que cuando todo está dicho y hecho, cuando ya todo está dicho y hecho, creemos que no hay vuelta atrás, que no hay manera de resolver, que no hay vuelta atrás para proyectos, para relaciones, para heridas del pasado. Y nos hacemos esa pregunta: Señor, ¿dónde estabas cuando esto me pasó? ¿Dónde estabas cuando esto ocurrió? Y te preguntas a este momento: ¿qué puede arreglar mi situación? ¿Qué puede dar respuesta a mi situación? Tan solo un milagro. Tan solo un milagro. Y oramos por el milagro. Algunos ayunan por el milagro. Hacemos toda clase de cosas para buscar el milagro. Incluso a veces terminamos consultando fuentes extrañas, externas al Señor para ver si se llega a dar ese milagro. Eso lo estuvimos viendo hace un par de días que Chanel estuvo compartiendo con nosotros en Midweek. A veces personas son tentadas a meterse que con el brujo, la adivinación, oráculo, horóscopo, los cristales, los benditos collarcitos de las turquesas. Eso es lo que está ahora picando, ¿sí o no? A ver, a buscar el milagro, que ocurra el milagro. Y la mayor cantidad de veces que sucede, no hemos cumplido el milagro. No lo hemos cumplido. No lo hemos cumplido. Porque creemos que si el tiempo de que algo suceda ya ha pasado y que ya no hay vuelta atrás, pensamos de inmediatamente: ¿sabes qué? A Dios no le importo. A Dios no le importo. Ya esto está lejos de mí, lejos de suceder. ¿Y qué tal si te digo algo? Y es lo que quiero que quede en tu corazón esta mañana. ¿Qué tal si te digo que a Dios sí le importas? Sí le importas. ¿Y qué tal si te digo que no solo conoce tu dolor, sino que también Dios, y en este caso, esta historia, Jesús, está
contigo en medio de tu llanto. Incluso ha llorado contigo. Juan 11, 33 al 34. Vemos esta interacción. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente y pregunta: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Le preguntó y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y el siguiente versículo, ¿sabes? Es el versículo más chiquito de toda la Biblia. De toda la Biblia. En algunas traducciones son solamente 2 palabras. Pero es el que más nos conecta con la naturaleza de Dios. Y es Juan 11:35 y dice lo siguiente: entonces Juan 11:35 dice: entonces Jesús lloró. Es el verso más chiquito de toda la Biblia, pero el que más nos conecta con esta realidad. Este versículo es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra que no solo tenemos un Dios que nos ama, sino que también experimenta el dolor humano. Tenemos un Dios que no es ajeno a tus emociones. Tenemos un Dios que también lloró, como tú cuando las cosas te duelen. Dios no es un Dios extraño e indolente. Él conoce tu dolor. Conoce tu dolor. Dios conoce tus emociones. Dios sabe lo que te duele por dentro, porque Él ha estado contigo en medio del dolor. En medio del dolor. Marta y María preguntan a Jesús: ¿por qué no estabas aquí? ¿Por qué no estabas aquí? Me encanta el hecho que Jesús no le responde con excusas ni razones, ni nada. No le dice: espérate, no. Yo no estaba aquí porque estaba con mis discípulos, porque estaba ta. Jesús simplemente llora. Simplemente llora. ¿Te has preguntado por qué esa fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fueron razones ni excusas. Jesús simplemente lloró. ¿Por qué? Es por esta sencilla razón, porque Jesús jamás ha estado lejos de ti. Él siempre ha estado ahí cerca. Siempre ha estado cerca. ¿Sabes? Cuando estaba compartiendo esta historia, intencionalmente me brinqué algunos versículos. Y era Juan capítulo 11, verso 4. Cuando llegan a dar esta noticia a Jesús de que su amigo Lázaro había muerto. No, perdona, estaba enfermo, estaba a punto de morir. Esta es la interacción que sucede en Juan 11, 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a suceder. Un poquito más adelante, incluso, cuando los discípulos de Jesús escuchan todas estas noticias y lo demás, como que no cayeron todavía en cuenta de lo que estaba sucediendo. Y Jesús les aclara un poquito aquí en Juan 11, del 11 al 13, dice: después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Mira lo que le responden los discípulos. Es que yo me imagino que Jesús, cuando está comentando eso y les está diciendo esto, yo lo imagino de chill, todo tranquilo, porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a suceder. Y le dice, después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora irá a despertarlo. Y los discípulos le dicen: Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. En otras versiones dice: pronto va a despertar. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería
a que Lázaro había muerto. Recuerda, cuando llegaron a donde Jesús con la noticia, Él se demora 2 días en ir a Betania. Cuando llega a Betania y Él iba a la tumba, le dijeron de que ya llevaba 4 días de estar muerto. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro, en el momento que Jesús recibe la noticia y le dice eso a sus discípulos, es porque Lázaro ya había muerto. Desde que recibe la noticia, Jesús sabía que Lázaro había muerto. Siempre lo supo. No solo eso, sino que conocía la historia de Lázaro. Sabía que, yo me lo imagino, pues, estando así tan tranquilo, tan de chill. Era porque Jesús sabía que ese no era el capítulo final de la historia de Lázaro. Sabía que aún no llegaba ese capítulo. Aún así, y esto es lo impactante de Jesús, aún así sabiendo que esto era lo que estaba ocurriendo, aún así sabiendo de que llegaron con el mensaje a donde Él, de que Lázaro ya había, de que Lázaro estaba enfermo, y Él sabiendo de que Él ya había muerto, aún así, Él viendo a toda la gente con el corazón destrozado y llorando, Él llora. Él llora. No lo tomó por sorpresa, pero aún así Él llora. Él llora. Sabía que no había llegado el capítulo final de su historia, pero aún así Él llora y se lamenta por el dolor del corazón humano y por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Samuel llora porque sus esperanzas estaban en el escogido de Dios. Al comienzo vimos eso. Samuel comienza a llorar y se queda en medio de ese llanto porque sus esperanzas estaban en el escogido de Dios que aún no veían. Marta y María lloran porque sus esperanzas estaban en aquel milagro que aún no veían. Tristeza llega cuando nuestras esperanzas están puestas en el lugar incorrecto. Ahora, tristeza, como dijimos en un comienzo, no es mala. Tristeza no es mala. Y hoy quiero invitarte a que veamos tristeza como una oportunidad. Como una oportunidad para que Dios nos haga hacer un alto en nuestra vida y que nos preguntemos dónde estamos colocando nuestra esperanza. ¿En dónde estoy poniendo mi esperanza? Y es para que te preguntes lo siguiente: ¿será que estoy poniendo mis esperanzas en el escogido o estoy poniendo mis esperanzas en el Dios que escoge? ¿Será que estoy colocando mis esperanzas en la sanidad o estoy colocando mis esperanzas en el Dios que sana? ¿Será que estoy colocando mis esperanzas en el milagro o en el Dios de milagros? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Dónde estás colocando tu esperanza? ¿Sabes algo hermoso? Ambas historias no terminan en un mal capítulo. Vemos que para Marta y María, su hermano Lázaro termina siendo levantado. Retiran la piedra y Lázaro termina resucitando. Vemos más adelante que también Samuel, Dios termina escogiendo a un sucesor al trono. Y termina siendo ese David, el rey David. Ambas historias no terminan allí. No son ese el capítulo final de ellas. Y el rey David, siendo también el escritor de los salmos, escribe estas líneas en este salmo que para mí es impresionante. Este salmo nos habla de cómo nuestra tristeza termina siendo usada por Dios para hacer más bien esperanza. Salmo
30, verso del 8 al 12. Te lo quiero leer de seguido. Dice: a ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole: ¿qué ganarás si me muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Esto es lo que me destrampa, porque hasta ese punto podemos ver a un David que se siente derrotado, se siente triste, se siente destrampado por lo que sea que le haya ocurrido. Pero mira lo que sucede después de ese punto. Dice el salmista en este verso, dice: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Quiero que esto quede en tu corazón y que sepas que tristeza no es más que la antesala al gozo del Señor. Si has vivido en tristeza en esta temporada por lo que sea, proyectos que no se cumplieron, personas que te lastimaron, situaciones que te sobrepasaron, sueños que aún no se cumplen, déjame decirte, no es el final de tu historia. Y no estás solo. Dios está contigo. Y esa tristeza no es más que la antesala a lo que ha de venir para tu vida. La antesala al gozo del Señor. Quiero pedirte que te coloques sobre tus pies, porque siento en mi corazón esta mañana orar. Y quiero recordarte lo siguiente, y es lo que dice este versículo: que ante cualquier situación de tristeza, de lamento, que sepas que el único que tiene la capacidad para cambiar tu lamento en baile, para cambiar tu tristeza en gozo, es el Señor. Y Él esta mañana está ofreciendo esa oportunidad. Dice la palabra de Dios que su palabra jamás regresará vacía. Y lo que el Señor ha sembrado esta mañana en tu corazón, déjame decirte, si has estado pasando por una situación de tristeza que te ha desbalanceado, que ha descontrolado tu universo entero, tu mundo entero, hoy es una oportunidad para que Dios revele a tu vida sus planes y sus propósitos, porque son mucho más altos de lo que a veces nos imaginamos. A veces como seres humanos nos aferramos tanto a lo que tenemos por delante que no nos damos cuenta que Dios está 20 pasos más adelante con algo mucho mejor. Y esta mañana quiero que oremos por eso. Si en algún momento has pasado por algo que haya roto tu corazón, que haya provocado tristeza, que sepas que es la oportunidad para que Dios haga algo nuevo en ti, para que Dios escriba una nueva historia.